Damos gracias al Señor Jesucristo porque hoy nos concede la oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios donde todos y cada uno de ustedes se encuentran. Saludamos siempre a la vasta audiencia dispersa en el mundo entero. Pasamos a la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Amado Dios, por los únicos méritos hechos en la cruz del Calvario, por los méritos de mi Señor Jesucristo, te pido ante el trono de tu gracia, hallando el oportuno socorro, que tú me des las palabras en esta mañana de poder compartir el mensaje de tu palabra lisa y llanamente, y que tu palabra lleve el propósito por el cual tú la envías, así como la lluvia desciende de los cielos a la tierra y riega y hace germinar todo lo que toca. En el nombre de Cristo te lo pido, amén y amén. El título de la reflexión en esta mañana es Advertencia del engaño espiritual. El Señor Jesucristo está en el monte de los olivos y aparte responde a las preguntas que le hacen los discípulos. Los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús. Y en el versículo 4 el Señor da la primera advertencia, una de las más importantes para que ellos tuvieran en cuenta acerca de lo grave y delicado que es la religión. Y en el versículo 4 dice el Señor: mirad que nadie os engañe. La palabra engaño se repite en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es Jesús el que está hablando de que si fuese posible se engañará a los escogidos. ¿Qué es el engaño? El diccionario Grijalbo define el engaño como incitar a alguien a creer lo que no es cierto, seducir con falsas promesas, deformar expresamente la verdad o ilusionar o desorientar con falsas apariencias. Nuestro Código Penal en Nicaragua actualizado, entre uno de los elementos relacionados al delito de la estafa está el engaño. La alteración de la cantidad y calidad, la usurpación de identidad de un título o atribuirse otro tipo de posición para lograr un beneficio o un lucro económico. Jesús habla acerca de aquello importante del cual iba a depender la salvación siempre de quienes le escucharan. Y le dice: mirad que nadie os engañe. Lo está diciendo el Señor acerca de una realidad. La palabra del Señor dice que Satanás, debido a que tiene poco tiempo, se ha levantado con furia, con enojo. Y podemos decir de que el engaño abarca todas las esferas dentro de los ministerios que el Señor ha llamado para aquellos que quieran hacer uso de una manera inapropiada o indebida, con una doctrina errada,
esos ministerios. Algunos han sido llamados por el Señor y se han apartado. Otros nunca han sido llamados y han sido maestros, pastores, falsos profetas del engaño. Encontramos que en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, encontramos a un rey llamado Acab. Acab está reunido con el rey Josafat y en el versículo 1 Reyes 22, versículo 18 al 23, dice la palabra del Señor. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: el profeta Micaías, hijo de Inla, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirá y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Esto quiere decir de que hay hombres y mujeres de que son instrumentos de el diablo para engañar a quienes escuchen una profecía que no es de verdad. 450 profetas, seguidores de Baal, todos daban un solo mensaje: ve a pelear a Ramot de Galaad, que Jehová está contigo y te va a entregar la propiedad. Algo olía mal en la profecía. Dijo Josafat: ¿no hay acaso algún otro profeta de Jehová? Y era tan notorio el drama que hacían estos falsos profetas que uno se había hecho unos cuerdos de hierro. Sedequías, hijo de Kenana, que había dicho: así dice Jehová, de esta manera acornearás a los sirios. El rey Acab le gustaba siempre escuchar aquello que a sus oídos y a su corazón le agradaba escuchar, valga la redundancia. Hay pueblo, hay personas que siempre están escuchando falsedades, mentiras, engaños. Y eso es triste y lamentable, porque de esa manera va a llevar a todos los que le escuchen a una perdición. Dijo Jesús: un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Y aparece en la segunda carta de Tesalónica el apóstol Pablo hablando que para los tiempos del fin de aquellos que por cuanto no creyeron la verdad, Dios permitirá y les enviará una venda, un velo que cegará el entendimiento, un espíritu de mentira. Por cuanto no creyeron en la verdad, serán presas y sujetos del error. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 28, encontramos a un profeta de Gabaón, profeta, dice la Biblia, llamado Ananías, hijo de Azur. En el versículo 15 en adelante, el profeta Jeremías le responde después de una profecía que da Ananías, hijo de Azur, diciendo que el pueblo de Babilonia que había sido llevado cautivo, el pueblo de Judá que había sido llevado cautivo a Babilonia, iba a regresar dentro de 2 años. Jeremías andaba unos yugos de madera en el cuello, los agarra, los quiebra y los rompe y los desbarata públicamente delante del liderazgo y del pueblo. Pero en el versículo 15 dice Jehová a través del profeta Jeremías: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías:
Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentir a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, aquí yo te quito, sobre la faz de la tierra morirá en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. En el mes quinto profetizó falsamente ante el pueblo. Y en el mes séptimo, 2 meses después, murió el profeta Hananías, hijo de Azur de Gabaón, por haber dado una falsa profecía. ¿Qué es lo que impulsa a las personas dar una falsa enseñanza, una falsa profecía? Es la falta de dependencia de Dios a través de la palabra y la ausencia del discernimiento espiritual como un don del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que para los tiempos del fin se aumentará la maldad, de tal manera que si fuera posible se engañaría incluso a los escogidos. Y dijo Jesús, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. El engaño es una de las herramientas más efectivas que Satanás está utilizando el día de hoy para apartar a creyentes sinceros de la sana doctrina y llevárselo al engaño y al error. Se amontonarán falsos maestros. Segunda carta de Pedro, encontramos el apóstol Pedro hablándole a la iglesia, diciendo en el capítulo 2, versículo 1 en adelante: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los caminos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Razón fundamental por la cual estos falsos profetas y estos falsos maestros llevan a miles al error y a la perdición es por el amor al dinero. Harán de la palabra de Dios mercadería, harán de las almas avaricia, mercadería que les beneficiará económicamente, les traerá un lucro a sus vidas por vender el mensaje, las almas, las iglesias, todo, y hacer negocio. Hace muchos años, recién yo estaba convertido, se me acercó uno de los líderes de jóvenes de la iglesia donde yo estaba congregándome recién unos meses con otra joven, y me dijo una noche: hermano Norori, el Señor ha hablado a través de esta profeta y el Señor dice que entremos 3 días de oración y de ayuno para orar a Dios para sacar al pastor, porque en esta iglesia no se mueve el Señor y este pastor está frío y no hay mover de Dios. Dios le habló a ella y ella le está diciendo a usted esto. Ok, dije yo, tranquilo, no se preocupe, yo voy a responderle en su momento. Y yo dije dentro de mí: si Dios le habló a esta joven, Dios me va a hablar a mí, porque yo tengo 2 oídos, porque Dios no hace acepción de persona, y yo no voy a dar un paso si Dios no me habla. Y hasta el día de hoy, después de tantos años, Dios nunca me habló, y entendí que era una falsa profecía. Si Dios puso a un hombre de Dios, Dios lo va a quitar cuando Él lo diga, no cuando yo lo diga. David decía de Saúl:
líbreme Jehová, que yo levante mi mano contra el ungido de Dios. Si Jehová no lo quita en el campo de batalla o de otra manera, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Salmo 105, versículo 15, dice la Escritura: no toquéis a mis profetas ni hagáis mal a mis ungidos. La gente se equivoca, habla en contra del hombre de Dios, levanta su mano contra el hombre de Dios, quiere hacer todo contra el hombre de Dios y no saben que es contra Dios mismo que se están levantando. Debido a que no hay temor y respeto, hacen lo que les da la gana. En una iglesia, el pastor había salido a una obra misionera y cuando regresó, el cuerpo oficial se reunió y dijo: este hombre ya no debe ser el pastor, predica muy duro. Cuando él regresó le dijeron: ya usted no es el pastor, decidimos que ya no fuera el pastor. Y la mayoría de los diáconos dijeron eso. El pastor, con respeto, visitó cada uno de los hogares. Algunos hermanos se arrepintieron con humildad y sencillez, reconociendo que habían actuado muy mal. Pero los que no lo hicieron empezaron a morir uno por uno. Eso es un tema delicadísimo. Por eso uno no debe de actuar, ni de hablar, ni moverse si no es dirigido por el Espíritu de Dios. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice la palabra de Dios: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuándo será ese tiempo? Es el tiempo que estamos viviendo, tiempo de apostasía. Dice el profeta Amós que Dios enviará a la tierra hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de oír palabra de Jehová. Andarán errante de norte a sur, de mar a mar, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No es que la palabra de Dios no exista, sino que va a haber una escasez de la sana doctrina. Y es el tiempo que estamos viviendo. La Biblia está siendo sustituida por otros libros. La palabra de Dios está siendo tergiversada, cambiada, transformada, mutilada, adulterada por otras cosas. Tiempo de sana doctrina es lo que se necesita de lleno en cada iglesia del Señor. Tiempo en que escaseará la palabra de Dios es el tiempo que debemos de anhelar ante Dios, de que nunca esa palabra se retire de nuestras vidas y nuestros corazones. Hubo una empresa en este país que se llamó Agave Azul. Una empresa que representaba a una sociedad anónima que se dedicaba a la fabricación de un licor de la planta de agave y que venía a vender acciones a todo el que quisiera ser parte de esa empresa. Un compañero mío de trabajo en esos años me dijo: voy a dar dinero a esta empresa porque en un tiempo me van a regresar lo que yo voy a dar, el doble. ¿Qué opinas? Y le dije: hay dos razones por las cuales no me parece. Primero, porque nunca en el sistema financiero los mejores especialistas en economía han dicho que un banco no puede darte de inversión o de depósito el 100% de lo que invertís. No existe eso sobre la faz de la tierra. Toda oferta que te ofrece eso te engaña. Y segundo, vas a invertir en acciones acerca de un licor que se llama agave, una especie de tequila de esa planta. Y la palabra de Dios dice que los borrachos no entran al cielo porque el licor hace que la persona participe de la bebida.
Así que me parece que no es correcto que haga esa inversión. Invirtió $8,000 a los días. Al mes la empresa de manera escandalosa aparece en los medios de comunicación que era una empresa que engañó a más de 10,000 personas en Nicaragua y que más de $10 millones fueron los que invirtieron las personas y que perdieron mucho dinero. Entonces este amigo viene y me dice, ¿por qué Dios no me detuvo cuando yo iba a depositar esos $8,000? ¿Por qué Dios no me habló al oído? ¿Por qué Dios no me dijo que no depositara ese dinero? Y yo le respondí, ya Dios te había hablado a través de mi persona. Dios te había hablado de manera clara y Él usa el instrumento que a Dios le place usar. Perdió su dinero, fue engañado. Y de esa manera, del ejemplo que estoy poniendo, miles de personas están siendo engañadas por diversos tipos de doctrina y son conducidas lamentablemente al infierno. Allá el Señor Jesús habla en el Evangelio de Mateo, donde en aquel día, Él dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. En aquel día delante de la presencia del Señor habrán miles de personas diciendo esto. En tu nombre hicimos todo lo que hicimos. Y Jesús le responderá, nunca os conocí. No es que yo diga que conozco al Señor, es que yo piense y esté seguro de que Él diga que me conoce a mí. Y solamente el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice la palabra. Y como garantía Dios nos ha dado su Espíritu como arra del Espíritu. Una garantía firme como hijos de Dios. Porque hay personas que están en falsa doctrina, fueron llamados al ministerio, se desviaron y están haciendo cosas, predicando cosas, enseñando cosas, apartados de la palabra de Dios. En el libro del Apocalipsis capítulo 2 hay una iglesia preciosa de la cual Jesús le recrimina por haberse dejado engañar. Y dice el versículo 14, porque tengo unas pocas cosas contra ti, hablándole a la iglesia de Pérgamo, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Balaán es el ejemplo claro del falso profeta y falso maestro. Al no poder maldecir al pueblo, porque Dios era el que estaba en el asunto, enseñó al rey Balac la manera como Israel debía de adorar en la idolatría Baal y debía de fornicar con las mujeres más hermosas de Moab. Y provocó que Dios le quitara la vida en su ira a miles de personas del pueblo de Israel. Balaán es el típico caso del profeta del sincretismo, que conoce todas las religiones, pero también tiene acceso a hablar con Jehová. Y lamentablemente esta iglesia había aceptado la doctrina de los nicolaitas en el Nuevo Testamento, una doctrina que mantenía las mismas características del falso maestro y profeta Balaán. Dentro de la iglesia era tolerante, era seducida y era engañada por esta falsa doctrina. ¿Qué es lo que te quiero decir, estimado amigo y hermano, en esta mañana? Tu salvación, mi salvación, depende de lo que yo crea y obedezca en este libro que se llama la Biblia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice el Señor a través de Pablo a Timoteo,
pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Triste y lamentable, personas que han introducido en la iglesia doctrinas de error, falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 29 al 31, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo dice: hombres se levantarán para destruir el rebaño. ¿Quién es el que tiene el rebaño? Es el pastor que pastorea ovejas. Esto quiere decir de que habrán pastores que desbaratarán con falsas doctrinas la grey de nuestro Dios. No quiero señalar ni hablar de ninguna iglesia, pero quiero decir de manera categórica: si en la iglesia donde tú te encuentras están haciendo cosas que no estén en la Biblia, sal pronto de ese lugar. Pídele dirección al Espíritu Santo, porque no se puede jugar con la salvación. Hay una persona que se llama Rosangelina Medina, quiere reconciliar con el Señor Jesucristo. Ella escribe desde Miami, estado de la Florida, Estados Unidos de América. Ella escucha en su oficina de trabajo: me gozo en el Señor, porque un alma que se arrepiente, hay gozo en el cielo. Rosa, quiero que repitas conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco el día de hoy que he pecado delante de Dios y delante de las personas. Me arrepiento de mis pecados y mi conducta, y me reconcilio contigo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Dios amado, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y lléname de tu Espíritu Santo para hacerte fiel todos los días de mi vida y no apartarme de ti. Dirigime hacia una iglesia de sana doctrina y dame la fortaleza para ser valiente en la obediencia a tu palabra. Gracias te doy. Amén. Yo voy a orar por ti, Rosa, y te felicito por lo que has decidido hacer. Dios amado, mire esta mujer, qué valiente que es. Yo no la conozco, pero tú la conoces. Guárdala donde quiera que se encuentre en el nombre de Jesús. Fortalécela, llénala de ti, bendígala, Dios. Prospérala en su trabajo, en su salud, en su familia, en su hogar. Prospérala en todo lo que ella haga, pero te ruego lo más importante, siempre que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdala, Dios, líbrala de cualquier trampa de Satanás, y reprendo y deshago en el nombre de Jesucristo todo espíritu de muerte, de accidente, maldad, de robo, de hurto, de brujería, de hechicería en contra de la vida de esta mujer y su familia, y la cubro con la sangre preciosa de Jesús. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios te bendiga.